Muy buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Buen día, profe, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Buen día, profe. Bueno, hoy vamos a ver la segunda parte de mutaciones. En la clase pasada habíamos visto las mutaciones génicas o puntuales, en las cuales tenemos cambios en pares de base de la secuencia de ADN de un gen, y eso puede traer varias consecuencias. En el mejor de los casos, hay un intercambio de pares de bases que termina codificando para el mismo aminoácido, recordando que nuestro código genético es redundante. Entonces, un aminoácido puede ser especificado o codificado por varios codones diferentes, en algunos casos hasta 4 codones diferentes. Entonces, en ciertos casos, ese cambio de base que se produce a nivel del ADN no genera un cambio a nivel de la proteína, pero existen otros casos en los que sí podemos, ese cambio de base puede tener un cambio a nivel de el aminoácido que codifica en la proteína, y eso sí puede traer consecuencias en la función de la proteína. En algunos casos de ese cambio vimos que puede generar un codón de parada y trunca la síntesis de la proteína. Tenemos entonces una proteína incompleta. En otros casos se puede perder una base o se puede ganar una base, entonces ahí va a haber un cambio en el marco de lectura del ARN mensajero que se va a producir. Por lo tanto, nuevamente se va a producir una proteína alterada o va a haber cambios a nivel de los aminoácidos de las que forman parte de la proteína. Y después esos cambios, si hay cambios de aminoácidos, va a depender también de en qué sitio de la proteína se encuentre ese cambio. Por ejemplo, si se trata de un aminoácido que forma parte del sitio activo de una enzima, que es el lugar donde el sustrato se une a la enzima, altas chances de que esa enzima pueda tener una función alterada. Entonces, el tipo de mutación puede generar, o sea, varias consecuencias. Entonces, esas consecuencias va a depender de si aparece un nuevo aminoácido, en qué región de la proteína aparece y si esa región es importante para la función de la proteína. Aparte de las mutaciones genéticas que vimos la semana pasada, existen otro tipo de mutaciones que abarcan ya los cromosomas. Entonces son de mayor amplitud. Entonces, para ver cuáles son esos tipos, les comparto mi pantalla. Entonces, la semana pasada habíamos visto las mutaciones genéticas, mutaciones génicas, y esta semana vamos a ver las mutaciones cromosómicas. Y estas mutaciones van a incluir cambios, ya sea en la estructura o en el número de los cromosomas. Entonces, implican una variación en la organización de los genes. ¿Por qué? Porque, o sea, si tenemos un cromosoma de más, significa que tenemos eh, un juego extra de todos los genes presentes en ese cromosoma, o si tenemos una alteración en la estructura del cromosoma, eso significa que podemos perder gran cantidad de genes o tener una reorganización de los mismos. Vamos a ver cómo puede ocurrir eso. Entonces, dentro de lo que son las mutaciones cromosómicas, vamos a tener, por un lado, cambios en el número. Podemos tener cromosomas de más o cromosomas de menos respecto a nuestro número diploide, que es de 46 cromosomas.
Y la variación o los cambios respecto al número de cromosomas es lo que conocemos como aneuploidías. Entonces, dentro de las aneuploidías podemos encontrar trisomías. En las trisomías tenemos un cromosoma extra. O podemos encontrar también monosomías. Y en el caso de las monosomías, existe un cromosoma faltando. Entonces, eso por un lado implica cambios en el número. Por otro lado, podemos tener cambios en la estructura. Parte de un cromosoma se puede duplicar, dando origen a una duplicación. Una región de un cromosoma se puede invertir, entonces tenemos lo que conocemos como una inversión. Otra parte de un cromosoma se puede perder, dando origen a una lesión. Y en algunos casos, partes de un cromosoma se pueden intercambiar, romper, intercambiar con otro cromosoma, que es lo que conocemos como translocación recíproca. Entonces, referente a las aneuploidías, estos son los ejemplos de alteraciones numéricas que originan aneuploidías en seres humanos. Por ejemplo, tenemos la trisomía 13, que origina el síndrome de Pato, la trisomía 18, que va a originar el síndrome de Edwards, y la trisomía 21, que es una de las más conocidas que genera el síndrome de Down. Entonces, acá les dejo este cuadro con un resumen de la descripción clínica de cada una de estas trisomías. Después tenemos aneuploidías también que involucran los cromosomas relacionados al par sexual. Y en este caso tenemos una monosomía en la cual solamente se observa la presencia de un cromosoma X que genera un cuadro que se conoce como síndrome de Turner. Los individuos que presentan este síndrome se caracterizan por presentar baja estatura, cuello unido por una telilla o membrana. A veces pueden tener un leve retraso mental, ovarios no desarrollados o que se generan en la vía embrionaria tardía, dando a lugar a características sexuales rudimentarias, son de género femenino y no hay corpúsculo de ovar. Entonces, al presentar un solo cromosoma X en su célula, ese cromosoma X se mantiene activo y no hay inactivación del mismo como ocurre en las mujeres que presentan dos cromosomas X. Después tenemos en el caso de los individuos que son XXY, se genera una patología o un cuadro que se conoce como síndrome de Klinefelter. Entonces, en este caso, el individuo es hombre, pero no se encuentran completamente desarrollados y vamos a ver la presencia de un corpúsculo de ovar. ¿Por qué? Porque uno de los cromosomas X se inactiva. Después también está el caso de individuos que tienen esta dotación de cromosomas sexuales X y Y. Se desarrollan como no hombres, pero suelen tener síntomas inusuales como extremadamente altos, ataques fuertes de acné y cierta tendencia al retraso mental leve. Y por último tenemos el caso de individuos triple X, que a pesar de tener una dotación de, o sea, un cromosoma X de más, suelen ser individuos que se desarrollan como mujeres, fértiles, inteligencia normal y presentan dos cuerpos de Barr por célula, dos corpúsculos de Barr. ¿Por qué? Porque hay la inactivación de uno y otro cromosoma X, quedando uno activo.
Entonces, este es un resumen de las posibles alteraciones numéricas que se pueden registrar en seres humanos y a qué descripción o cuadro clínico se asocian cada una de estas alteraciones. ¿Hasta aquí alguna consulta, chicos y chicas? No, profe. Bueno, entonces, ¿cómo se originan estas alteraciones numéricas? Generalmente están relacionadas a fallas en la meiosis cuando se está produciendo las gametas. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, acá tenemos, en este primer caso, tenemos una falla en la producción de espermatozoides y en la primera meiosis o en la meiosis uno no hay separación de los cromosomas homólogos, o en este caso no hay separación de los cromosomas del par sexual. Entonces acá tenemos el par sexual X y en una célula que entra en meiosis para dar origen a un espermatozoide y en la primera meiosis o en la meiosis uno, en vez de que el cromosoma Y venga a este lado y el cromosoma X vaya a este lado, ambos pares migran a un lado o a un polo de la célula en división. Entonces no hay una disyunción. Entonces, por un lado tenemos una célula donde está faltando un cromosoma sexual y por otro lado tenemos otra célula donde tenemos cromosomas de más. Entonces acá tenemos espermatozoides cero respecto a el par sexual y espermatozoides con cromosomas de más, XY. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si este espermatozoide fecunda a un óvulo que porta un cromosoma X? ¿Qué es lo que vamos a obtener en el cigoto? Este espermatozoide fecunda a este óvulo que porta un cromosoma X. ¿Cuál va a ser la dotación de cromosomas sexuales del cigoto? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Acá tuvimos un espermatozoide que en vez de tener un cromosoma X o un cromosoma Y, recibió ambos cromosomas sexuales porque hubo una falla en la meiosis. Entonces, ¿qué pasa si este espermatozoide, que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, fecunda un óvulo que porta un cromosoma X? ¿Qué va a pasar en el cigoto? Va a ser XX, ¿sí? Así mismo, X, X, Y. ¿Y qué pasaría en este caso donde este cromosoma que no tiene ningún cromosoma, este espermatozoide que no tiene ningún cromosoma sexual, fecunda un óvulo que porta un cromosoma X? Va a ser X nomás. X y simbolizamos X0. Entonces, si volvemos, tenemos entonces por un lado este X, este individuo XXY o este cigoto XXY y este cigoto X0. Y volviendo a nuestro cuadro, ¿en qué casos, qué síndromes van a estar presentes en el primero o en el segundo caso?
Entonces, en nuestro individuo XXY, ¿cuál va a ser el síndrome? Klinefelter. Sí, así mismo. Los individuos XXY desarrollan el síndrome de Klinefelter. Y en el segundo caso, X0, ¿cuál va a ser el síndrome que va a aparecer? Horner. Turner. Síndrome de Turner. Entonces, una falla durante la meiosis para producir espermatozoides hace que o puede hacer que un grupo de espermatozoides contengan cromosomas sexuales de más y otro grupo no reciba cromosomas sexuales. Entonces, este es un ejemplo cuando la falla está en la meiosis 1. Entonces, recordemos que esta es la meiosis 1. Puede ocurrir que la meiosis 1 procede normalmente y que en la meiosis 2 haya una falla en la separación de los cromosomas. Entonces, en esta meiosis 1 tenemos el cromosoma X, el cromosoma Y. El cromosoma X migra hacia este polo, el cromosoma Y migra hacia este polo. Hasta aquí tenemos un desarrollo de la meiosis normal. Sin embargo, cuando llegamos a la meiosis 2, puede ocurrir que las cromátides hermanas no se separen y aquí tenemos las dos cromátides van a este lado y acá tenemos cero cromátides. ¿Qué ocurre? Acá se genera una espermatozoide con dotación de cromosomas X y aquí tenemos un cromosoma que carece, un espermatozoide que carece de cromosomas sexuales. Entonces, estas aneuploidías que se pueden observar en los seres humanos están relacionadas a fallas en la meiosis y en la correcta separación de los cromosomas homólogos. Entonces, lo normal sería que cada uno de estos espermatozoides porte un cromosoma X o un cromosoma Y. Pero en estas fallas que se producen durante la meiosis, sea la meiosis 1 o la meiosis 2, puede darse estas alteraciones en las que un espermatozoide porte más de un cromosoma sexual. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos y chicas? No, profe. Bueno, entonces esto es el mecanismo por el cual se pueden originar gametas que contengan números alterados de cromosomas. Y al tener números alterados de cromosomas, entonces en el cigoto van a dar una dotación cromosómica alterada que podría originar una de estas aneuploidías. Después habíamos dicho que aparte de las alteraciones numéricas, podemos observar alteraciones o anomalías en la estructura cromosómica. Y aquí tenemos esquematizadas esas anomalías. Por ejemplo, podemos tener una duplicación en la cual una porción que estamos acá designando como A se repite varias veces, se duplica.
y se repite en vez de estar en una sola copia. Acá observamos que está en 4 copias. Y esta es una alteración que se puede encontrar en una patología que conocemos como síndrome del cromosoma X frágil. Después tenemos lo que se conoce como inversión. Y acá vemos que tenemos esta porción de un cromosoma y esta porción se invierte. Entonces acá no hay pérdida de material genético, pero ¿qué pasa? Supongamos que A es un gen y en esta sección tenemos la secuencia promotora o promotor de A. Y B se supone, vamos a suponer que B es otro gen y en esta región tenemos una secuencia promotora Entonces, cuando tenemos este cambio, B pasa a ser controlado por el promotor de A y A pasa a ser controlado por el promotor de B. Entonces, en el caso de la inversión, no hay pérdida de material genético. Se conservan todas las partes del cromosoma, pero tenemos que acordarnos de que los genes tienen secuencias promotoras o secuencias que regulan la función de ese gen. Y si nosotros movemos de lugar un gen o le damos la vuelta, como en este caso, entonces ya le estamos separando de esas secuencias que le controlan, que le regulan. Entonces, al ocurrir esto, puede dar origen a ciertas patologías. Y, por ejemplo, existe un tipo de leucemia mieloide aguda que presenta una inversión del cromosoma 16. Entonces, la región que está invertida de este tipo de leucemia mieloide aguda contiene un gen que su función normal es ayuda a la maduración correcta de las células sanguíneas. Cuando se produce esta inversión, ese gen se conserva, existe todavía, pero se separa de las secuencias que le regulan y le controlan correctamente. Entonces, ¿qué pasa? Ese gen pierde su función normal. Eso trae como consecuencia que la célula que está en desarrollo en la médula ósea no madure de forma correcta y da origen a un tipo de leucemia. Entonces, en el caso de la inversión, no hay pérdida de material genético, pero se mueve de forma tal que ese material que se movió del lugar pierde los controles adecuados y eso puede llegar a darnos un problema. Después, otro tipo de alteración que se puede observar dentro de anomalías en la estructura cromosómica es la deleción. Y en la deleción tenemos la pérdida de un segmento del cromosoma. Entonces acá tenemos este segmento A que se pierde, se rompe y se pierde. Y dentro de estas alteraciones o alteraciones como estas pueden llevar a síndromes como por ejemplo síndrome de Piduchar, que es un síndrome que se caracteriza porque el paciente al llorar parece que imita el maullido de un gato. Entonces ese síndrome está relacionado a pérdida de parte de un cromosoma. Vamos a ver después cuáles. Después tenemos también casos en los que tenemos una traslocación recíproca. Parte de un cromosoma se rompe
y se intercambia por un pedazo o parte de otro cromosoma. Entonces, existen casos del síndrome de Down que se dan por este tipo de anomalía y existen también varias leucemias en los cuales existe esta anomalía. ¿Y cuál es el problema con intercambiar un pedazo de un cromosoma con otro pedazo de otro cromosoma? No se pierde material genético, pero todos los controles que estaban en este cromosoma para este segmento o este gen A y todos los controles que estaban en este cromosoma para este segmento gen B se pierden, se alteran. Entonces, eso puede traer consecuencias que generan patologías a nivel del individuo. Entonces, como ejemplo aquí más detallado de lo que es la duplicación, tenemos el caso del síndrome del cromosoma X frágil. Entonces, en el X frágil tenemos, este sería un cromosoma X normal y este sería un cromosoma X alterado. ¿Qué pasa en este cromosoma X alterado? Presenta lo que conocemos como un sitio frágil en uno de sus extremos. Y este sitio frágil es una repetición de citosina, guanina, guanina, que se repite entre 200 a más de 1000 veces. Mientras que en los individuos normales o en el cromosoma X normal, esta repetición se registra hasta 50 veces. Entonces, este es el alelo defectuoso y este es el alelo normal. Y los individuos que presentan o que portan este alelo alterado manifiestan este síndrome que está relacionado a retraso en el desarrollo mental. Entonces, esta es la consecuencia de una duplicación de una región del cromosoma. Después acá tenemos un ejemplo de lesión, de pérdida de parte de un cromosoma. Y aquí también vamos a aprovechar y introducir el concepto de lo que es impronta genómica. Entonces, recordemos que cada uno de nuestros cromosomas se clasifican en pares. Y tenemos para cada par, tenemos un cromosoma que lo heredamos de nuestro padre, o sea que lo heredamos a través del espermatozoide, y el otro cromosoma lo heredamos a través de nuestra madre, o sea, del óvulo que nos dio origen. Entonces existen casos en los cuales la pérdida de una misma región, tanto en el cromosoma que dio origen o que se originó del óvulo, o como en el cromosoma que originó el espermatozoide o que vino con el espermatozoide, si se pierde esa región en uno o en otro cromosoma, el resultado no es el mismo. Entonces, en este caso específico, existe una región del cromosoma 15 que contiene estos dos genes, el gen SPW y el gen SA. Si estos dos genes se pierden en el espermatozoide, tenemos un individuo con un síndrome conocido como síndrome de Prader-Willi. Entonces, este individuo es una persona que tiene este síndrome y tiene una serie de manifestaciones clínicas diferentes al caso en el que la misma región o los mismos genes se pierden en el óvulo. Entonces, cuando estos mismos genes se pierden en el óvulo, tenemos un síndrome distinto que es el síndrome de Engelmann. Entonces, ¿por qué se da esto?
Porque acá podemos ver que en el cromosoma materno, este gen SPW está reprimido y este gen SA está activo. Mientras que en el cromosoma paterno ocurre lo inverso. Este gen SPW se encuentra activo y este gen SA se encuentra reprimido. Entonces, los casos o estos casos en los que no da igual perder una región del cromosoma que heredamos de la madre o perder una región del cromosoma que heredamos del padre, es lo que conocemos como impronta genómica. El ejemplo, el cromosoma, esta región del cromosoma 15, que si se pierde la región correspondiente al cromosoma 15 heredado del padre, tenemos el síndrome de Prader-Willi. Y si perdemos la misma región, pero en el cromosoma 15 heredado de la madre, se da origen al síndrome de Engelmann. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Bueno, entonces continuando, ahora vamos a entrar en las enfermedades, algunas enfermedades genéticas que se heredan como rasgos recesivos ligados al cromosoma X. ¿Qué habíamos dicho que pasaba en estas patologías? ¿Cuál era una de las características de estas patologías relacionadas a genes que se encuentran en el cromosoma X? Ese no eran cuando presentaba solamente uno era portadora y dos ya se manifiesta la enfermedad. Generalmente en enfermedades ligadas al cromosoma X, las mujeres en su mayoría suelen ser portadoras, pero no desarrollan la enfermedad. En cambio, la enfermedad se presenta de forma frecuente en los individuos varones. ¿Por qué era esto? Porque recordemos que las mujeres tenemos una doble dotación de cromosomas X. Entonces, para que la enfermedad, si se trata de un rasgo recesivo, en el caso de las mujeres, necesitamos dos alelos recesivos. Para que se manifieste la enfermedad. En cambio, los hombres, como son portadores de un solo cromosoma X, con un alelo recesivo, ya va a ser suficiente para que se manifieste la enfermedad, que es el caso de la hemofilia A. La hemofilia A es una enfermedad en la cual falta una proteína en la coagulación de la sangre, que es el factor 8. Entonces, para que una mujer manifieste la hemofilia A, sus dos cromosomas X tienen que tener el alelo mutante para el factor 8. En cambio, los hombres basta con un solo alelo mutante para que se manifieste la enfermedad. Y el alelo mutante que produce, o sea, el alelo mutante no es capaz de producir esta proteína, este factor 8. Entonces, estos individuos, cuando tienen alguna herida, no es posible o la sangre no se coagula, entonces pueden tener, o sea, pueden morir desangrados. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para estos individuos? Por un lado, transfusiones de sangre o la administración del factor 8 de la coagulación. Entonces, hay formas de que, por ejemplo,
dentro de, en el laboratorio, se fabrique esta proteína de factor de la coagulación 8 faltante y esa proteína se la administra a los individuos con hemofilia A, que no tienen la capacidad de producir esta proteína. Entonces tenemos la capacidad de fabricar la proteína en el laboratorio para poder administrarla a esos individuos. Después, dentro de lo que es los genes ligados al cromosoma X, tenemos más de 200 genes que están identificados que afectan capacidades cognitivas. Entonces, dentro de esos genes, ¿qué pasa? Son genes que codifican para proteínas que son necesarias para el funcionamiento normal del cerebro. Entonces, cuando hay algún problema en alguno de estos genes, esto se manifiesta por retrasos a nivel cognitivo. Entonces, debido a esto, existe una mayoría de hombres que al tener un solo cromosoma X, son más susceptibles a presentar alguna forma de discapacidad mental. Entonces, ¿esto por qué? Porque recordemos que las mujeres presentan 2 cromosomas X. Para que la mujer manifieste alguna condición, ambos cromosomas X, tienen que estar fallados. En cambio, en los varones, como presentan un solo cromosoma X, entonces con que este cromosoma X esté fallado o presenta algún defecto, el individuo va a manifestar la condición o la alteración. Entonces, eso recordando lo que ya vimos anteriormente en patologías que están relacionadas a genes ligados al cromosoma X. Entonces, dado que existen estas alteraciones que pueden generar algún cuadro o alguna patología, existe toda un área que conocemos como diagnóstico prenatal, que tiene como fin detectar estas anomalías ya durante el desarrollo del individuo. Puede ser anomalías cromosómicas, duplicaciones, deleciones, traslocaciones o inversiones o defectos genéticos. Entonces, estas pruebas que buscan que durante ya el desarrollo del embrión se puedan detectar estas alteraciones y se abre un campo de la medicina que abarca la consejería genética. Entonces, esa es un área que ustedes pueden, más adelante, en la que ustedes pueden desarrollarse, que es en el área de consejería genética. Y estas dos técnicas son la amniocentesis o el muestreo de microvellosidades coriónicas. Entonces, dependiendo de en qué estadio de desarrollo está el embrión, se puede, en el caso de la amniocentesis, se puede realizar ya a partir de las 16 semanas de desarrollo. En este procedimiento se toma una muestra de líquido amniótico y dentro de ese líquido amniótico hay células procedentes del embrión. Entonces, esas células se pueden analizar, ya sea para ver si hay alteraciones cromosómicas o mutaciones genéticas. Entonces, dependiendo de si hay alteraciones cromosómicas o mutaciones genéticas, ya se puede hacer
un diagnóstico, ya se puede llegar a un diagnóstico prenatal y dar un acompañamiento un acompañamiento más cercano a la pareja que en la cual se pudo haber detectado alguna alteración en el embrión en desarrollo. Después tenemos también, aparte de la miocentesis, está el muestreo de vellosidades coriónicas. En este caso, esta técnica se puede hacer entre las 8 a 9 semanas de desarrollo y en este caso, en vez de tomar una muestra de líquido amniótico, se retira células de las vellosidades coriónicas. Esas vellosidades coriónicas, a partir de esas vellosidades coriónicas, se van a separar células que luego se van a cultivar para hacer análisis ya sea de cariotipo, pruebas bioquímicas para ver la funcionalidad de las células o análisis genético para encontrar alguna mutación. Entonces, como ustedes pueden ver en este caso, puede ser, la toma de muestra puede ser transabdominal o puede ser, la técnica de muestreo puede ser vía cervical. Entonces, dependiendo de lo que autorice el médico, se puede recurrir a una de estas alternativas para ver si el embrión en desarrollo ya está, o sea, tiene alguna alteración genética que puede desembocar en una patología. Entonces, esto por un lado es un gran avance, pero por otro lado trae también cuestiones delicadas, cuestiones desde el punto de vista ético, sobre cómo una pareja que está en este proceso, al enterarse de que su hijo o hija en desarrollo tiene alguna alteración genética, eso supone también o sea, una cuestión, o sea, un impacto emocional para la pareja y un impacto psicológico para la pareja. Por eso este tipo de pruebas tienen que ser acompañados por especialistas que se dedican al área de consejería genética. Entonces, para hacer este tipo de pruebas hay que hacerlo asesorados por un especialista y ese especialista tiene que estar formado en lo que es en el área de consejería genética. Entonces, esa sería un área interesante para ustedes más adelante considerar como profesionales para continuar especializándose. Entonces, el diagnóstico prenatal nos permite muchas veces, por un lado, puede suponer el diagnóstico de enfermedades delicadas para las cuales no hay algún tratamiento, pero por otro lado, sí puede suponer un diagnóstico temprano para ciertas patologías en las cuales sí hay un tratamiento disponible. Entonces, en el diagnóstico prenatal hay, por ejemplo, deficiencias enzimáticas que pueden encontrarse cuando las células que se obtienen el líquido amniótico o de las microvellosidades coriónicas se ponen a prueba y esta técnica se utiliza para diagnosticar enfermedades como las de Tay-Sachs, que son una enfermedad lisosomal en la cual falta una enzima que digiere o se encarga de degradar un fosfolípido de membrana en células nerviosas. Entonces, al detectar esto de forma temprana, es posible orientar a la pareja para tomar las medidas pertinentes. Existen también otras enfermedades como la anemia falciforme, la enfermedad de Huntington y la fibrosis quística, que se pueden identificar mediante análisis del ADN de las células tomadas durante estas pruebas. Entonces, cuando se obtiene un resultado que indica que una de estas enfermedades puede estar presente en el embrión que se desarrolla, corresponde hacer un acompañamiento a esa pareja y ese acompañamiento se da
por los médicos que se especializan en el área de consejería genética. Entonces, existen también otras anomalías que, además de alteraciones o análisis de las alteraciones genéticas, se pueden hacer otro tipo de análisis, como el caso de la espina bífida. Entonces, la espina bífida es un problema en el cual la médula espinal no se cierra de forma adecuada durante el desarrollo del embrión. Entonces, esto se asocia a niveles alterados o elevados de una proteína que se conoce como alfa-fetoproteína, que está presente en el líquido amniótico. Entonces, niveles altos de alfa-fetoproteína pueden cruzar la placenta hasta la sangre de la madre. Entonces, esta proteína se puede detectar en el suero de la madre y puede ser un indicativo de que exista este problema de espina bífida. Entonces, si se encuentra altos niveles de esta alfa-fetoproteína en el suero de la madre, entonces el médico ya procede a hacer ecografías o amniocentesis para averiguar si ese embrión efectivamente está con esta anomalía. Por otro lado, estos niveles bajos de esta alfa-fetoproteína en el suero materno pueden estar asociados a síndrome de Down y a otras trisomías. Entonces, mediante el seguimiento de los niveles de esta alfa-fetoproteína en el suero de la madre, se puede ver si existe alguna anomalía asociada al embrión en desarrollo. Entonces, eso sería en relación al diagnóstico prenatal. Existen casos en los que una pareja ya tiene un historial de enfermedades genéticas ya conocido. Entonces, para poder generar una descendencia que sea sana, recurren a la fertilización in vitro. Entonces, la ventaja de la fertilización in vitro es que se pueden seleccionar los blastocistos. Recordemos que en la fecundación, el espermatozoide da origen a un cigoto. Ese cigoto se divide y se llega a un estado que llamamos o conocemos como blastocisto. Y en este estado blastocisto es que se produce o se lleva a cabo la fertilización in vitro o la fertilización o el implante del embrión en el útero de la mujer. En el caso de que existan o sea, que la pareja ya tenga un historial de enfermedades relacionadas, por ejemplo, Tay-Sachs, hemofilia, anemia falciforme o otras condiciones genéticas heredadas, este blastocisto puede ser analizado genéticamente antes del implante. Entonces tenemos el área de lo que es diagnóstico genético preimplantacional. Entonces, mediante este análisis genético se puede elegir o seleccionar aquellos blastocistos que se encuentran sanos, saludables, que no presentan alguna alteración genética para ser implantados en el útero de la mujer que pasa por el procedimiento de fertilización in vitro. Sin embargo, como toda herramienta o avance tecnológico, siempre puede resultar en un arma de doble filo. Entonces, en algunas situaciones, este diagnóstico preimplantacional puede ser motivo de controversia debido a que se puede utilizar para escoger el sexo o para controlar características que no necesariamente están relacionadas con enfermedades genéticas. Entonces, por un lado, esta tecnología o esta herramienta puede evitar
que alguna mutación que genere una enfermedad hereditaria pasa a la siguiente generación, pero por otro lado se puede utilizar para elegir características que no necesariamente están relacionadas a evitar el desarrollo de una patología. Entonces, aparte del diagnóstico prenatal, el diagnóstico genético preimplantación, también tenemos lo que conocemos como el cribado genético. El cribado genético es otra herramienta en la cual se hace una búsqueda sistemática a través de una población de aquellos individuos con genotipo o cariotipo que podría llegar a causar una enfermedad genética grave. Entonces, este cribado genético se puede hacer en recién nacidos o individuos adultos. En recién nacidos se hace lo que conocemos como el test del piecito. ¿Alguna vez escucharon hablar del test del piecito? No, profe. Sí, profe. Yo no, ¿Alguien escuchó? profe. ¿Sí? Sí, profe. Se ¿Y le en qué? hinca al recién nacido en su pie. Sí. ¿Para qué le hacemos eso así tan recién nacido? ¿Para qué le hacemos eso? ¿Para qué le pinchamos su pie? ¿Qué obtenemos? Respuesta al dolor. En realidad, para el test de piecito, lo que se hace es se pincha el pie del bebé para sacar una muestra de sangre. Entonces, esa muestra de sangre lo que va a servir es para extraer ADN de esa muestra y hacer un análisis para ver si existe alguna alteración genética en ese bebé recién nacido que pueda generar una patología o enfermedad. Entonces, en el recién nacido, ayuda a prevenir, por ejemplo, existen enfermedades como la fenilcetonuria o la anemia falciforme, que si se detectan en el recién nacido, hay tratamientos disponibles que ayudan a que la enfermedad no se desarrolle o no se desarrolle de una forma tan grave. Entonces, el cribado genético en recién nacidos sirve para actuar de forma preventiva. ¿Para qué? Para detectar de forma temprana ciertas enfermedades que con el tratamiento adecuado se puede evitar que se desarrollen o que se desarrollen de una forma grave. Por otro lado, el cribado genético también se puede llevar a cabo en individuos adultos. ¿Para qué? Para que estos individuos sepan si son portadores de alguna alteración genética que puede generar alguna enfermedad en su descendencia. Entonces, al estar conscientes de si son portadores de alguna alteración genética, se pueden tomar decisiones reproductivas informadas. Y acá nuevamente entra el área de consejería genética, donde existen médicos que se especializan en esa área para dar acompañamientos a personas o pacientes que se encuentran en esta situación. Entonces, esa es un área bastante interesante y en la cual no existe todavía muchos especialistas acá en Paraguay. Creo que existe solamente uno, máximo dos a nivel país. Entonces, hasta aquí la clase de hoy, chicos y chicas. ¿Alguna duda o consulta? De mi parte no, profe. Bueno, entonces, para la sesión del PIC, hoy me encuentro con el grupo 3 y el grupo 4. En el grupo 3 voy a estar trabajando de 10 a 11 y con el grupo 4 de 11 a 12. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Dale, nos vemos entonces en breve con el grupo 3 y con el grupo 4.